¿Qué tal, hermanos? Feliz domingo. Qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Bien, un saludo también de mi parte. Gracias a Dios que todo lo que escuchamos de ustedes ahorita es que están bien y eso me alegra mucho el corazón. Un beso para todos porque se les extraña un montón y también hacerles recordar que hay los videos para los niños que no se lo puedan perder. Así es. Inviten a sus familiares que se sienten a ver esta enseñanza. Nos vamos a reunir. Dios quiera que pronto ya podamos congregarnos. Mientras tanto, sigamos sirviendo al Señor en nuestras casas y también a nuestros hermanos, a las personas que están en necesidad, nuestros vecinos, trayendo gloria a Dios. Vamos a orar antes de empezar. Hoy va a ser especial, hoy va a empezar Ana y después continúo yo. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que hoy tenemos de abrir juntos, Señor, tu palabra y meditar en ella. Hoy nos toca Mateo 12 y te pido que ahí en casa, Señor, los hermanos puedan leerlo y recibir de ti directamente. Señor, queremos que tú seas hablando, no nosotros. En el nombre de Jesús te necesitamos a ti. Amén. 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 Vamos a volver a recalcar lo que hemos aprendido de Mateo 12. Ahí Jesús recibe un reclamo de los fariseos porque sus discípulos habían recogido trigo para comer en el día de reposo. La semana pasada vimos que Jesús ofrecía descanso al trabajado y cargado. También entendíamos que el trabajo más agotador, pues es menos fructífero, es el tratar de hacer las paces con Dios a través de nuestras obras, que aunque sean buenas, no lograran borrar las obras malas que nos separan de Dios. Como ejemplo, veamos a un criminal que comparte su dinero, ayuda a los huérfanos y por el otro asesina a policías, dejando a sus hijos huérfanos. Podemos descansar en la obra de Cristo que nos hace aceptos. Así es, recordemos que no son nuestras obras las que nos hacen aceptos ante Dios, ni las más perfectas obras. Dice, al contrario, son como trapos sucios, sino que es Cristo. Por lo tanto, ya no necesitamos esforzarnos por agradar a Dios, ya le agradamos por la obra de Jesús. De eso veíamos la semana pasada y hoy seguimos con el tema de día de reposo en Mateo capítulo 12. Sí, mi amor. Los judíos habían agregado cosas que no estaban en la ley. En este caso, respecto al día de reposo, crearon 39 categorías de lo que significaba trabajar. Y dentro de cada categoría agregaron un sinnúmero de subcategorías que no estaban en la ley que recibió Moisés de parte de Dios. Por ejemplo, la cantidad de pasos que pueden dar un día de reposo o la cantidad de letras que se podía escribir el sábado. Todo esto muestra cómo se perdía el verdadero sentir del día de reposo. Tengamos cuidado de no hacer lo que los fariseos y confundir nuestras reglas y preferencias personales que no están en la palabra de Dios, convertirlas en normas que nos impidan actuar con misericordia, como en este caso que no permitían que la gente sacie su hambre por reglas que le aumentaron a la palabra de Dios. Tampoco seamos prontos para condenar como los fariseos. Recordemos que primero debemos tener en cuenta el tener 1, humildad y autoevaluación. 2, estar dispuesto a que también nos juzguen y corrijan y probablemente errores más graves. 3, juzgar con justo juicio. 4, juzgar con una base de amor. Entonces podremos, como dice Jesús, hacer misericordia antes de convertirnos en meros legalistas. A continuación, Jesús habla de una porción a la que hace referencia respecto al verdadero ayuno, a la misericordia en Oseas 6:6. Jesús dice y nos recuerda que podemos hacer muchas obras buenas, pero si no conocemos a Dios, no cuentan. Una vez que conocemos a Dios a través de su misericordia expresada en Jesús, podremos y debemos extender misericordia genuina a los demás. Verte piadoso, bondadoso, religioso no te hace aprobado frente a Dios. Si no tu bondad,
O sea, tus buenas obras, tu religión o tu vida ética se va a convertir en tu Dios, como lo era para los fariseos el legalismo. Jesús luego se presenta una vez más como más que un simple profeta, se presenta como el Señor del sábado, afirmando que Él es mayor que el día de reposo. Pregunta entonces, al considerarte una persona creyente, ¿de dónde sacas al Jesús en el que crees? Jesús siempre dijo que era uno con Dios, que eran uno solo. Por esto es que valoramos sus enseñanzas como lo hacemos. Por esto es que creemos en sus palabras, porque es Dios mismo hablándonos. Y si vamos a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, debe ir de la mano con las enseñanzas de Jesús, las cuales hay que conocer leyéndolas. Esto es importante. Cuando vamos a las Escrituras, vamos a leerlas todas teniendo a Jesús como el centro. Esto nos va a ayudar mucho a interpretarlas. Luego Jesús va a la sinagoga en este mismo capítulo 12. Vamos a hacer una pausa acá. Hoy no terminamos Mateo 12, hoy vamos a terminar hasta donde habíamos llegado de Mateo, el capítulo 12, que es hasta ahí donde hemos avanzado, y qué coincidencia, ya se acerca nuestro retorno a Iquitos, ¿eh? Así que vamos a ver. Jesús va a la sinagoga, muestra el capítulo 12, y allí sana a un hombre con la mano seca, y era día de reposo. Pero la sinagoga era un lugar en donde los fariseos tenían gran influencia. Con esto vemos, uno, que no hay excusa para dejar de buscar pasar tiempo con otros creyentes. Y si creemos que estamos rodeados de gente hipócrita, imagínate cómo se sentía Jesús, el santo, rodeado de tanto hipócrita. Así que no hay excusa. Lo otro es que a donde vayamos, sea cual sea el grupo por el que estemos rodeados, no olvidemos nuestra responsabilidad de ser luz. Es lo que hacía Jesús en medio de tanta gente imperfecta. Otra cosa que vemos es el egoísmo de los fariseos. ¿Qué tal egoísmo? Tomar a un asistente, a alguien que había ido a aprender más de Dios y usarlo para sus fines personales. Dice que ellos lo señalaron y preguntaron si era lícito sanarlo en el día de reposo. Lo usaron para sus fines que nada que ver con lo que lo había llevado a él a la sinagoga. Más aún, usar su necesidad, su vulnerabilidad, su enfermedad. Usar a la gente, entonces es la enseñanza aquí, usar a la gente para nuestros fines personales no puede ser una actitud de alguien que dice haber nacido de nuevo y seguir a Cristo. Ni porque te puede traer algún tipo de beneficio, su intelecto, su dinero, su cariño, el sexo, etc. Dios ha creado las relaciones para bendición del uno y del otro, para edificarnos en Cristo, para ayudarnos el uno al otro a alcanzar nuestro propósito en Cristo. Que nuestras amistades nos edifiquen. Si nuestras amistades no nos edifican a alcanzar nuestro propósito en Cristo, debemos evaluar esas amistades. Las personas no son para utilizarlas de manera egocéntrica. Dice la palabra del Señor, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta semana, con esto me acuerdo de que vi un meme de una persona diciendo, se acabó la cuarentena por mensaje de texto, ahora sí por fin podemos conocernos, un chico a una chica, y la chica le decía, lo siento, ya terminó la cuarentena, ya voy a volver con mi ex, como que lo utilizó para estar 4 meses teniendo contacto. Y no solamente en casos de chicas o chicos, hay diferentes ocasiones, pero me hace pensar en este meme. Luego vemos que Jesús sana al hombre de la mano seca y ellos hacen complot para matarlo. Increíble, el hombre, el corazón del hombre es tan rebelde que aunque Dios está obrando justo frente a nuestros ojos, lo único que vemos cuando estamos así es cómo Dios nos ofende, cómo Dios no hace lo que queremos que Él haga. Hemos visto a personas que no pueden caminar y nosotros sí. Con esto del COVID hemos visto a personas que necesitan asistencia de respiradores artificiales para poder vivir. No pueden ni siquiera respirar y nosotros no tenemos esa necesidad. Pero ¿cuántas veces se nos olvidan todas las bendiciones que Dios nos da? Y al contrario, comenzamos a sentir que Dios no hace lo que nosotros queremos o apetecemos. Un creyente debe contar sus bendiciones. Vivamos con una actitud de agradecimiento a Dios. No dejemos que el egoísmo nuble nuestros ojos y nos aleje de Dios. Dios puede estar obrando como lo hacía aquí Jesús frente a los fariseos y ellos no lo veían, veían otra cosa.
Veían a Dios como su enemigo. En Juan 10, Jesús se da a conocer como el buen pastor. Y lo digo porque acá Jesús dice, ¿quién de ustedes teniendo una oveja, día de reposo, si cae en un hoyo, no lo rescata? Y aquí luego a Jesús lo conocían como el hijo de David, quien fue pastor también, y no solo de ovejas, sino que era el pastor de Israel, pues lo llevó en las batallas de victoria en victoria. Entonces, les está diciendo que es más importante tener compasión por una persona que por la oveja a la que sí le tienen compasión. Jesús se molesta. Son pocas veces las que Jesús se molesta. Creo que son 3 veces, no recuerdo bien. En todos los evangelios, 3 veces. Y esta es una de ellas. Jesús se molesta con los fariseos por la falta de misericordia. Es importante la misericordia, hermanos. Es importante. Jesús se molesta con ellos porque sus motivos egoístas eran más importantes que la misericordia por esta persona enferma. Podemos ver además en esta porción de la palabra otra lección sobre el trato a los demás. Porque ellos le preguntan a Jesús, no con el propósito de aprender, sino que su interés genuino, dice, era oír en su respuesta una razón para acusarle y luego destruirle. Entonces, acá va la enseñanza. Tengamos cuidado con entablar conversaciones que buscan humillar a la otra persona. Y que cuando estamos en medio de esa conversación, quieres humillarle, quieres hacerle daño. Ten cuidado. Esto puede ser de manera activa o pasiva, hablando o dejando de hablar, siendo un gritón o quedándome callado. Recordemos que nuestra comunicación debe ser, como dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Jesús les muestra su hipocresía al decirles, no quieren que el día de reposo se haga el bien a alguien, pero sí quieren hacerle daño a alguien más en este día de reposo. Y ahí les dice, ¿no? ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Lo dice porque ellos querían matarlo. O sea, no querían que se sane porque era día de reposo, pero eran capaces de matar a Jesús en día de reposo. Hipocresía. Nuestro mensaje no puede ser hipócrita. Hoy en día vemos a mucha gente criticar de otros lo que ni siquiera se han propuesto criticar en ellos mismos en primer lugar. Y ya vimos que el creyente primero debe tener una actitud de autoevaluación constante y estar dispuesto a ser juzgado y corregido, como decía Ana, como dice la palabra del Señor. Otra cosa que podemos aprender aquí es que para no ser como los fariseos debemos sujetar nuestro corazón a Jesucristo, a su autoridad, la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas, pues Él es Señor, para nunca manipular algo bueno, como las Escrituras, al decir, hey, es día de reposo. Y aún la palabra de Dios hoy en día a favor de nuestro egoísmo. Podemos concluir de esta historia también que no importa cuánto bien haga Cristo fuera de nosotros, sino cuánto bien está haciendo dentro de nosotros. En esto es en lo que debemos enfocarnos cada día, Iglesia Kairos. Pues como vimos con Israel, por más que Dios le abría el mar rojo frente a sus ojos, se terminaron apartando de él. Y eso nos puede pasar a nosotros. Que Dios obre en nosotros debe ser nuestro anhelo más que Dios obre fuera de nosotros. Luego, la última parte que vimos, y vamos terminando aquí, cuando Mateo continúa contándonos que Jesús se retira de esa localidad por ver esta dureza de corazón y va a otro lado a servir a su Padre. Hay ocasiones, hermanos, en las que simplemente hay que evitar el conflicto retirándonos si no nos reciben. Pues quizá hay otros lugares en donde podamos servir, pero que no sea una excusa para no hacer. Busquemos otro lugar y sirvamos. En este nuevo lugar, Mateo dice que Jesús sanaba a todos. Y esto significa que a pesar de lo incómodo que es sanar, lo inconveniente de un servicio constante para poder sanar a todos, agotador, debemos ser como Jesús y servir a los demás. No sé cuántos han ido al hospital, pero puede ser muy estresante, cansado, triste, servir en un ambiente así. Pero Jesús lo hacía. ¿Cómo era posible? Por el amor. Cuando hacemos algo así con amor, por más que sea desagradable, lo hacemos una y otra vez. Tengamos cuidado de solamente hacer o creer que Dios nos llama a servir en algo que es agradable o nos gusta. El ejemplo de cambiar un pañal es algo
O sea, yo no cambiaré el pañal de ninguna otra persona. Pero cuando yo le cambio el pañal a mi hijo, es desagradable, ¿sí? Yo no quiero hacerlo al principio, pero cuando lo estoy haciendo y veo su sonrisa, veo que él empieza a jugar conmigo, vale la pena. El olor vale la pena, no solamente el olor del momento, vale la pena que el olor se quede impregnado en mis dedos, hermano. Pero solamente eres capaz de soportar cosas desagradables cuando amas. Amemos, por eso es que el Señor nos invita a amar. Servir es importante, pero debe ser con amor. Finalmente dice que todo esto de sanar, de salir de ese pueblo, era parte del cumplimiento de una profecía que se dio 400 años atrás. Otra vez Mateo está mostrándonos a Jesús como más que un maestro o un profeta, sino como el cumplimiento de las profecías de Isaías, en este caso Isaías 42. Pero esta misma profecía habla y presenta a Jesús como el Mesías, porque era la profecía del Mesías, el Salvador, tu Salvador, mi Salvador. Y quiero animarte, si tú no hasta ahora no has invitado a Jesús a que sea tu Salvador, no le has pedido que te salve, si has confiado en tus buenas obras en lugar de confiar en Él, si has pensado que te podías tú acercar a Dios, recuerda que el único que nos da descanso es Jesús, pues Él sí vivió agradando al Padre y Él nos regala su vida que complace a Dios. Así que empieza a caminar con Jesús. Te animo a que hagas una oración ahora conmigo y le digas a Jesús: te quiero seguir, acepto que tú hayas vivido una vida íntegra y a pesar de eso te hayan crucificado como el peor de los pecadores, para que yo, siendo pecador, no sea castigado, sino salvo por ti. ¿Sí? Y además, a los que ya hicieron esta oración en algún momento, les quiero animar a que tomemos las enseñanzas de hoy, que es enseñanzas para vivir en comunidad, enseñanzas de humildad, enseñanzas de rendirnos a la voluntad de Dios y empecemos a aplicarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos que dé fruto en nosotros, Señor, que no solamente se quede acá o que nos hagamos más conocedores, sino hacedores. Y ahora te pido por las personas que hoy te quieren pedir que los salves de sus pecados, que tú puedas extender tu misericordia y traer salvación. Tú ves su corazón. Señor, que hoy decidan seguirte para siempre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. No dejen de orar por nosotros. Debemos volver pronto a Iquitos. Y les traemos noticias. Una noticia es que Urpi estaba en el extranjero, pero llegó ayer sábado. Perdón, llegó hace unos días, pero ayer sábado ya nos vimos con ella. Y Dios mediante estamos yendo también con ella de retorno a Iquitos. Dios les bendiga, por favor, a través de WhatsApp. Presenten sus oraciones, sus necesidades, sus peticiones. Y si tienen alguna necesidad más que de oración, alguna necesidad física, por favor, para eso están los grupos de WhatsApp. Estamos para servirles. Juntos como iglesia podemos salir adelante. Que Dios les bendiga.